En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 5 de junio del 2022. Pentecostés. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Juan hoy dice que en la última cena Jesús dijo a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Si uno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y nosotros vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Queridos hermanos, hemos llegado a la fiesta de Pentecostés 50 días después de la Pascua. Jesús cumplió su promesa a los apóstoles enviándoles el Espíritu Santo. No era la primera vez que Jesús lo daba. Se lo dio el mismo día de la resurrección, apareciéndose a ellos en el cenáculo. Dijo: «Paz a vosotros», y sopló sobre ellos, porque el respiro o el soplo es símbolo de vida, de la vida que Él da. Y dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les serán perdonados», etc. Podemos decir que la Iglesia nació de la sangre de Cristo, de su costado, en el Calvario, y que al mismo tiempo fue bautizada, estando representada por el agua y la sangre que brotaron del corazón traspasado del Señor y del corazón inmaculado de María igualmente traspasado. Junto con el agua y la sangre, el Señor dio su Espíritu, el Espíritu Santo. El día que resucitó, cuando se apareció a los discípulos, se lo dio y ellos lo recibieron, porque ya estaban redimidos y eran hijos de Dios, y así compartieron con Jesús el Espíritu Santo como Él lo comparte con el Padre. Pero luego, 50 días más tarde, en Pentecostés, se puede decir que la Iglesia recibió la confirmación. Ese día el Espíritu Santo se manifestó y se dio todo a los apóstoles. Fue como la epifanía de la Iglesia. Hay una diferencia entre el don del Espíritu Santo en la primera aparición de Jesús resucitado y su venida en Pentecostés. Se comprende con un ejemplo. Un día, dos buenas señoras de un grupo de oración carismático le dijeron al párroco: «Con su permiso, quisiéramos orar para que usted reciba la efusión del Espíritu Santo». Pero él, más bien molesto, contestó: «Pero yo ya lo recibí cuando me bautizaron, y después en la confirmación, y luego cuando fui ordenado sacerdote». Y las señoras: «Sí, padre, pero para que se vea». Cuando está el Espíritu, se ve. Ahí está la diferencia entre una persona viva y un cadáver. Este último no tiene un espíritu que lo anima, está muerto porque en él no hay espíritu. Así el Espíritu Santo nos da la vida, como decimos en el credo, no sólo la existencia, sino la vida espiritual y sobrenatural, la vida misma de Cristo. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Los apóstoles ya lo habían recibido el día de la resurrección y espiritualmente estaban vivos, pero era necesario que se notase, porque no se podía limitar a una cuestión personal, privada.
Por eso Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a que se cumpliera la promesa del Padre. Que habéis oído de mí que Juan bautizó con agua, pero vosotros dentro de no muchos días seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y en el momento de la ascensión, y yo os mandaré lo prometido por mi Padre, pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta en los extremos confines de la tierra. De esa forma, después de la ascensión del Señor hasta la fiesta de Pentecostés, los apóstoles estuvieron 10 días en el cenáculo, como en un retiro de oración, preparándose a algo que había de venir y que ellos todavía no sabían. Estaban con la Santísima Virgen, que como Madre de la Iglesia los instruía y les contaba tantas cosas de su Hijo, cosas que sólo ella sabía, de su encarnación, de su nacimiento, de diferentes episodios de su infancia. Y así los instruyó, continuando lo que hacía su Hijo, porque Jesús no había dicho casi nada de él mismo. Y así llegó el 10º día, que era la fiesta hebraica de Pentecostés, la fiesta en que se presentaban las primicias de la cosecha, 50 días después de Pascua, así como cada 50 años en el año jubilar se cancelaban todas las deudas, las cosas volvían a sus anteriores propietarios y los esclavos recobraban la libertad. Notemos el simbolismo profético de todas aquellas cosas. Era la mañana de ese día cuando el Espíritu Santo prometido vino, manifestándose con signos particulares. Un viento repentino que sacudió la casa con gran fragor, como para despertar a tantos que espiritualmente dormían, tanto que la gente en Jerusalén, oyendo ese fragor, se reunió ante la casa, porque allí dentro algo grande estaba ocurriendo, y sobre los apóstoles aparecieron como lenguas de fuego, como signo de que el Espíritu Santo les daba lenguas de fuego, llenas de ardor, de amor, porque debían salir y hablar al mundo para convertirlo a Cristo. Así fue su transformación. En un instante el Espíritu Santo les hizo madurar, lo que la sola presencia física de Jesús no había producido. Si bien creían en Él, lo amaban a su manera y habían sido instruidos por el Señor. Él les había dicho: el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él, el Espíritu de verdad, os conducirá a la verdad completa, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oyere y os comunicará las cosas futuras. El Espíritu Santo los transformó, de débiles los hizo valientes, porque sí amaban al Señor, pero había bastado la prueba de la noche de la pasión, que su fidelidad desapareció en un instante. Se escandalizaron de él, pensaron mal, huyeron y lo abandonaron. Por eso el Espíritu Santo les dio el valor que no tenían, porque tenían que enfrentarse al mundo entero. Les dio la sabiduría. Algunos eran simples pescadores, o bien eran trabajadores de humilde condición, sin cultura ni formación. Pero el Espíritu Santo les llenó de sabiduría, no humana sino divina, para desafiar toda la sabiduría del mundo, sin ningún complejo de inferioridad, y les llenó de su amor, listos a dar la vida por el Señor, testigos dispuestos a dar la vida por lo que decían. Si lo hubieran soñado,
Si hubiera sido una idea suya, ¿cómo habrían podido dar la vida por él? Y no sólo el último día de su vida, sino su vida entera, dejando todo a partir de aquel momento. El Espíritu Santo los transformó, porque la Iglesia recién nacida debía salir y caminar y conquistar el mundo para Cristo. Tenían que ser presencia viva de Jesús en el mundo y continuar su obra, porque Él quiere compartir todo lo que es suyo con su Iglesia. Cristo, glorioso en el cielo, quiere estar presente en la tierra por medio de sus apóstoles y de su Iglesia. ¿Y de dónde vino el Espíritu Santo? No es que tuvo que venir de lejos, estaba en su morada, en el corazón de la Santísima Virgen, la llena de gracia, llena de Espíritu Santo. Lo que Dios es por naturaleza propia, María lo posee por gracia, por su perfecta unión, por su identificación con el querer de Dios. Así el Espíritu Santo, podemos decir, se desbordó del corazón inmaculado de María para derramarse sobre sus hijos reunidos en torno a ella y empaparlos de él, de vida divina, de fuerza, de valor, de luz, de amor, porque ellos a su vez debían desbordarse e inundar a las naciones. El Espíritu Santo quiere hacer así, quiere pasar de uno a otro, y para poder dar hay que tener. Les dio todo lo necesario no sólo para su vida personal, sino tantos dones para su misión. Se habla tanto ahora de sus dones y carismas, se habla de los dones de Dios y demasiado poco del Dios de los dones. Pero, queridos hermanos, ha llegado el tiempo en que no se contenta con dar dones y carismas, incluso vistosos, extraordinarios, que tanto llaman la atención, dones de sanación, de profecía y de tantas otras cosas, sino que había reservado para nuestro tiempo el don de los dones, el don de sí mismo, representado por la persona del Espíritu Santo, es decir, el mismo querer divino operante en nosotros y nosotros operantes con Él y en Él. Ese es el don supremo, compartir con su criatura, con su Iglesia, su querer infinitamente santo, omnipotente, eterno. Ese es el contenido del nuevo Pentecostés anunciado y predicho por tantos santos y profetas, para hacer que seamos como otros tantos Jesús, semejantes a Él en el modo de pensar, de vivir, de obrar, de amar, para formar en nosotros esa misma relación de intimidad y de recíproca pertenencia que Jesús tiene con el Padre Divino, porque en eso consiste exactamente su reino. Esa es su finalidad, su decreto eterno, y para realizarlo en cada uno de nosotros nos pide sólo que le abramos las puertas con el deseo y quitemos el obstáculo de nuestro querer humano, que quiere tener vida y ser el protagonista de todo, aun de las mismas cosas buenas. Para darnos su todo, nos pide justamente nuestro pequeño todo. A quien todo da, todo se le da, ¿no es cierto, Jesús? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.